Aló, buenas tardes. Continuamos con nuestro estudio sobre los dos testigos. Este es el video número 13 de esta serie de la interpretación de los libros del Apocalipsis y de Daniel en el tiempo del último, donde se abrió el sello. Ese último tiempo que dice la Biblia, donde debía entenderse esa última semana de Daniel. O sea, damos por hecho que estamos en esa última semana. Se debate mucho en las iglesias, se especula, todo el mundo dice una cosa, la otra, pero créanme que los dogmas, que son esos conceptos previos, no dejan a la gente entender y la mantiene cegada, creyendo que primero viene un rapto, se edifica un templo, se manifiesta un anticristo, un poder político, en la forma en que ellos lo ven. Todo eso sucede, pero no es la forma en que hipotéticamente se creía o se fundamentó bajo un dogma, sino en una forma que hoy es totalmente cierta y real, como la que les estoy explicando, bien coherente, donde usted puede atar cabos y va a ver que eso le va a dar una forma clara a la profecía del último tiempo. Estamos hablando de esos dos testigos, que también se ha dicho mucho de los dos testigos, pero hemos dicho que ese misterio queda resuelto desde el pasado video y y usted va a entender claramente por qué es la iglesia esos dos testigos. Son la iglesia en sus dos formas en este tiempo, que se manifiestan en este tiempo especialmente para el fin. Fíjese, el trabajo del Señor, del Espíritu, es continuo. Él sigue obrando como en el tiempo que dio, así sea que sus ojos se abran al último momento, en ese momento en que vea la abominación desoladora, que es cuando la mayor parte de la iglesia se va a dar cuenta. No quiere decir que todo esto no haya transcurrido y muchos hemos sido conscientes de todo, de cada etapa de esa tribulación antes y aún antes de la prevaricación, que la prevaricación dura 2300 días, que es básicamente a lo que se refiere esa última semana de Daniel, que empezó desde ese 16 de mayo del 2018, cuando el poder del pueblo santo pasó nuevamente, terminó esa dispersión de ese poder ahí en Jerusalén. Se convirtió nuevamente en la capital del Estado de Israel, o sea que los judíos pasaron a tomar control directo de Jerusalén, ya como capital. Antes había un poder que era repartido, porque estaban un poder de las Naciones Unidas allí y los árabes metidos, entonces el poder político de la ciudad estaba dividido. No tenía Israel control sobre sí, en sí, sobre Jerusalén, hasta ese 16 de mayo que se trasladó su sede de gobierno. Entonces se inician esos 7 años, poco tiempo después se inicia la prevaricación, la cual da lugar a toda esta trama. Prevaricación decimos que es un delito, crimen que cometen los gobernantes contra el pueblo, a diferencia de la rebelión, que es un delito del pueblo contra el gobierno, dos términos diferentes, y que la Biblia, el término que tiene es prevaricación. Ya les expliqué, hoy en día está cambiado. Vamos a ver estos dos olivos y continuamos viendo. Estábamos hablando del vestido de estos testigos para que ustedes vean que es diferente. No va a ser, mira lo lógico que es Dios. Siendo el mundo, ya abarcando el evangelio para el mundo entero, ¿qué función tendrían dos testigos? O un solo anticristo. Sería muy difícil lograr todo esto cuando es un mundo entero el que se conjuga para este marco apocalíptico. Lo sabio que es Dios. Entonces la dimensión es muy diferente, es mucho más amplia que esos. ¿Qué harían dos olivos hoy en día predicando? Dos predicadores allá vestidos de pastores, como lo sacan en las películas, todas las películas que hicieron del rapto, esas hipótesis que nos cimentaron, haciéndonos creer que iban a ser así, pues era lo que se entendía. Pero esos olivos
que están delante del Dios de la tierra, del Dios de Israel. Son esos olivos que aparecen aquí en Apocalipsis. Y por eso hoy vamos a hablar de ese misterio para que usted entienda por qué es un misterio. Por eso la gente no lo entendía. La iglesia no lo entendía, pero lo podemos entender ya. Entonces se los voy a explicar. Ese misterio de quiénes son, por qué yo afirmé que esos dos olivos son la iglesia de Jesucristo en esta época, que se van despertando hasta que van a llegar testificando a dar su vida por él. Y como la parte final, que es la más importante de la predicación de este evangelio, que es necesario que este evangelio del fin, ¿cuáles son los postulados del evangelio del fin? Vamos a verlos más adelante. Pero entre esos postulados está el que reciba la marca en la mano o en la frente, él va a recibir la ira de Dios. ¿Ve? Entonces, entre eso está el advertir a la gente, el no hacerlo cuando eso se despierte, y el prepararse para ser perseguidos y ser muertos, con otros puntos muy importantes que hay que llevar en este evangelio. Es que Jesucristo regresa y sus juicios vienen, y que si todo eso que va a transcurrir, que va a pasar, el momento trascendental de todo este cuadro apocalíptico es el regreso de Jesucristo a hacer su juicio sobre todas las naciones de la tierra. Esa es la parte más importante. Entonces ese evangelio que lleva ese ángel que le dio a Juan, el propósito principal que va a ser llevado a todos los lugares del mundo es ese. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, él también beberá el vino de la ira de Dios, que va a ser vaciado puro. ¿Ve? Esos postulados los vamos a ver más adelante. Hoy vamos a ver lo que son, por qué esos testigos son lo que son, la iglesia. Vamos a leer Apocalipsis 11, 14, desde el 4 al 11. Vamos a leer Apocalipsis, vamos a la palabra. Juan a las 7 iglesias, vamos con el capítulo 11 primero. Estos testigos son los dos olivos. Acuérdense de esta palabra. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿Ve a qué se habla de los candeleros? Los candeleros, que en el capítulo 1, vamos al capítulo 1, para que vean lo que es el misterio. En el capítulo 1, el verso 12, dice Juan, cuando se le hablaba, dice, la voz que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los candeleros estaba el Hijo del Hombre. Pero mira aquí el misterio. Y en el verso 20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Está diciendo cuál es el misterio. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces de esas 7 iglesias salen de esos dos candeleros salen esos dos olivos, que son los que están delante de Dios. Por eso habla del misterio de los candeleros. Y aquí en el capítulo 11, él hace mención. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿Ven? Ellos son los mismos. Esos olivos son los mismos candeleros, que a quien se le llama en el capítulo 1 los candeleros, a las iglesias. Entonces, esas 7 iglesias en ese tiempo final van a ser los dos candeleros, o esos mismos dos testigos de que habla la palabra. A ellos se les da ese poder
de predicar. Por eso la palabra de Dios dice que la palabra será fuego en tu boca, porque es para herir a las naciones esta palabra que estamos dando. El fuego que consume a los adversarios, al enemigo. ¿Ve? Y estamos llamados a eso en ese momento. Los testigos van a predicar y a enfrentarse a todo ese mundo del anticristo y a ofrecer su vida hasta la muerte, porque por eso dice la Biblia que se le dio poder de luchar contra los santos y vencerlos. Entonces usted ve todo lo que está haciendo este sistema de hoy en día, este sistema babilónico de hoy en día, está levantando muy sutilmente a unos contra otros, las naciones contra otros, ellos mismos, reino contra reino, primero nación contra nación, reino contra reino, y el propósito principal es destruir el pueblo de Dios, porque el que está detrás de todo esto es Satanás, que está guiando las naciones. Entonces está con esa bestia de 7 cabezas y esos dirigentes anticristos trabajando en lo que él, en su propósito. Él viene a robar, matar y destruir. Y desde que tomó control, a partir de ese noviembre del 2021, que es cuando se cumplió la fecha, se alcanzaron los números deseados y el santuario fue profanado y se rompió el pacto que había. No hay otro pacto más importante en la Biblia. Fíjese que todas las interpretaciones que vienen hablando de un anticristo que se le va a levantar para hacer un pacto que luego va a ser violado. Cosas que la Biblia no dice. La Biblia es muy concreta y muy objetiva. Él mantiene lo que dice desde el principio. Lo más importante es el pacto con Jesucristo. El pacto que Dios ha hecho con el hombre. Eso es lo más importante. Pacto que se levante un anticristo a hacer otro pacto y que va a embolatar unos cuantos y hacerles creer. O sea, eso es ciencia ficción. Eso sí es ciencia ficción. Estamos hablando de la palabra de Dios que se estableció un pacto con el hombre porque es la historia de salvación del hombre. El trabajo de Dios con el hombre es la palabra de Dios. La Biblia, la forma como Él obra hasta este tiempo del fin, cuando regresa Jesucristo a juzgar a las naciones y a iniciar su reino milenial. Porque después de el fallido intento de democracia y de gobiernos del mundo, hubo monarquías, hubo jueces y luego presidentes, democracia, que llaman hoy, que no es sino un disfraz para que una élite pueda hacerse de la riqueza y el poder por siglos y mantener a los más oprimidos en nombre de una democracia. Eso no existe, eso es mentira. Mientras que un gobierno de los otros, de esos gobiernos que defienden los derechos del pueblo, pues tienen más posibilidad de que no se apoderen de las riquezas, como ahora que en nombre de la democracia el hombre tiene derecho a tener cientos de miles de millones, mientras otros ganan escasitamente para comer y otros ni para eso, la mayoría. Entonces eso no pasa sino en estas democracias. La democracia es un derecho a enriquecerse muy por encima de los demás y a ostentar cualquier capital sin que nadie les diga nada. Entonces, esa fallida democracia ya va a terminar, porque resultó ser tan engañosa como las otras, como las monarquías, como todos los demás sistemas del hombre, donde el hombre tenía que estar en dominio sobre el hombre, fallaron, son falsos. Siempre hay injusticias, no hay justicia. Por eso viene la teocracia, que es el gobierno de Dios. Teos, Dios, cracia, gobierno. Entonces ya se acaba el demos, que era pueblo, cracia, gobierno del pueblo. Mentiras, eso es un engaño. Hoy, ¿quién no sabe que eso es mentira? Era para que unos se hicieran ricos y poderosos por encima de los otros, con todo el derecho a callar a los demás y usar los ejércitos de los países a favor de ellos. Entonces iban a acabar el pueblo y realmente era un arma para extinguir el pueblo. Entonces ellos dicen quién vive y quién no. Y hay mucha gente aquí, hay que acabar con esto. Gente que no nos sirve para nada. No es mal que el Señor viene porque Él es justo y es el único que puede parar el sistema de hoy.
El sistema de hoy no lo puede parar nadie. Yo no le aconsejo que ni busque armas, ni busque pistolas, ni nada de eso. Busque a Dios y arrodíllese y espere en Jesucristo, porque nadie lo va a salvar de esto. Ni Rusia, ni China, ni el Medio Oriente. Nadie puede contra este sistema que se ha levantado. Porque la Biblia dice, viene venciendo y para vencer. Y lo ha demostrado. Y juega con todos los reinos de la tierra. Y hasta el último rincón ha llegado su voluntad. Entonces, es una lucha que no tiene cómo, está perdida si la vamos a llevar a las armas. Pero acuérdense que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y así es que nos vamos a parar todos esos testigos al final, con ese ímpetu, menospreciando la vida hasta la muerte. Lo que no se hizo antes, porque fuimos seducidos por esa iglesia, por esa Babilonia, que fue la iglesia politizada o sistematizada. La iglesia que a través de los siglos se unió al Estado para colonizar los pueblos. Yo diría las almas, robarse las almas, engañándolos y llevándoles, cambiándole las aspiraciones cristianas por las aspiraciones del mundo, de ellos, de poder, de riqueza, vendiéndoles sueños. Esos son los que le venden esos sueños. El único sueño que usted debería tener es el Evangelio de Jesucristo y el estar un día con Él, el vivir eternamente con Él. Ese es el sueño que usted tiene que tener, no el sueño de llegar a ser aquí quién. ¿Quién no ha llegado a ser aquí y se ha vuelto vil? Porque eso es lo que gana de la riqueza y el poder. ¿Quién llega al poder y a las riquezas y no se hace, no ve a los otros por debajo del hombro y se adueña de los corazones, de las vidas y esclaviza a los demás? Si usted empieza a vivir como Cristo dijo, repartiendo, dando, sirviendo, nunca va a ser rico. Nunca. No se puede ser rico así. ¿Ve? A menos de que usted ande diciéndole a todo el mundo, no tengo, ¿me presta? No tengo. Usted, no tengo. No, ni me pida. A menos que usted se vuelva así, usted nunca, es imposible llegar a ser rico. Entonces tiene que ser mentiroso primero. Todo el que le diga que no tiene. Entonces así puede que alcance a guardar. El Señor dice que uno no debe ser mentiroso. Y que al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. Y el que quiera quitarte la capa, dale también la túnica. Imagínense, así ¿quién va a ser rico? Imposible. Entonces, dentro de las premisas cristianas, no es para conquistar el mundo. Si usted ha conquistado el mundo y usted dice, está orgulloso y ufanado de lo que ha hecho, pobrecito, agache la cabeza y prepárese para ser un testigo. Porque no solamente le toca dejar su riqueza, va a dar su vida. Pues mucho lo decía la palabra. Todas estas cosas han de perecer. ¿Cómo no debemos andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Ven el Evangelio lo diferente? Este es el Evangelio. Muy diferente a lo que se oye en las iglesias cuando usted va cada 8 días a dar su ofrenda, su diezmo y a que le den muchas bendiciones y vaya en paz. Vaya tranquilo, hermanito, traiga la otra semana, vaya a trabajar y vuelva. No entre al santuario. No se quede en el altar de Dios, sino venga aquí para ayudarle la palabra. Así no es. Así no era. Había que permanecer. La palabra de Dios estaba abierta. Pero la mayoría, bien lo dijo el Señor, de los más de ellos no se agradó Dios, porque a los más de ellos les gusta la vida fácil. Cuénteme de Dios, a ver, dígame. A ver lo que el otro me diga. Lo que el otro me diga. Como que usted tiene una novia en un pueblo por allá y usted nunca quiere ir a verla ni a conocerla, sino que le cuenten. Cuénteme cómo está Julanita. Dígame. Sí, yo voy a ir. Dile saludes. Dígale que ahí le mando. Puede hasta mandarle la quincena o con lo que usted quiera, pero no le da por ir. Eso no es relación de nada. Eso no es relación. Por más cartas, más amistad, más vaya y venga, eso no es relación. La relación es de estar día y noche. Muy diferente una relación
de convivencia, día y noche, de permanecer en el altar de Dios. Eso es otra cosa, eso es diferente. Entonces decimos que esa Babilonia, para que van entendiendo, cuando lleguemos a esos capítulos 18 de Apocalipsis, que es la que está sentada ahora en esa bestia de 7 cabezas y que ha señoreado sobre los pueblos, esa Babilonia, es esa iglesia que ha sido usada, ese poder del clero que ha sido usada por esa bestia, por las diferentes bestias a través del tiempo. La ha usado, siempre ha sido usado eso. Eso es desde mucha época atrás, no solamente la iglesia romana. Mucha gente dice, no, la católica. La católica es una. La evangélica hizo lo mismo. Cuando se separó el protestantismo, el rey de Inglaterra hizo lo mismo. Usaba la religión para la política y él cambiaba las normas. Entonces, le servía para acusar de herejes, todo eso, la Edad Media, todo eso se usó para que en nombre de Dios poder eliminar los enemigos del poder político, porque el rey podía ordenar que se cambiara y se hiciera como él dijera. Eso antes y después de los papados. Entonces, lo cierto es que esa Babilonia resulta ser esa iglesia vendida al poder político, que se sientan ahí como socios, porque obviamente desde Constantino del siglo IV fue usado la religión en una forma organizada, el cristianismo, para poder dominar los pueblos, porque nunca la iglesia y el Estado permanecieron juntos. Ahora hace poco, con la excusa, eso fue el siglo pasado, que se separaron la iglesia y el Estado en la mayoría de los países bajo la Constitución, porque la iglesia y el Estado siempre iban juntos, pero lo hicieron más con una cierta forma de disimular lo que vendría ahora, para poder darle fuerza a este humanismo que se metió, depravable, totalmente, para poderse levantar una generación totalmente ajena a las cosas de Dios, como que es la de hoy en día, en un grado de depravación mucho mayor que las de generaciones anteriores, porque la iglesia y el Estado pues siempre mantenían juntos cierto nivel de moral, pero a fin de que el anticristo pudiera tomar control, la iglesia y el Estado se separaron y se dio lugar, eso fue creo que a partir de los 90, 80, de los 70 justamente, se empezó a hacerse fuerte esa separación. Colombia fue uno de los últimos países en separar la iglesia del Estado, para que las constituciones pudieran contemplar conductas extremas como esta de cada nación. Y llegamos a un mundo totalmente liberal, donde no hay ningún aspecto moral que determine el comportamiento del hombre. Entonces se les enseña, se educa a los muchachos a la escuela que hagan lo que quieran, pueden hacer lo que quieran, hasta llegar a estos extremos. Escojan su género, vivan con quien quiera, hagan lo que quieran y no les importe nada, que nadie los juzgue. ¿Ven? Estas conductas que en otras épocas eran censurables socialmente, porque la iglesia y el Estado todavía apretaban, en cierta forma. Al final esa iglesia termina cediendo al poder político, porque la iglesia que no cede al poder político no puede funcionar, no la dejan o es muy perseguida. ¿Ven? Pregúnteme a mí que cuántos años estoy abriendo iglesia y quise hacer comunidad cristiana, porque lo mío era la convivencia. Yo les decía mucho que la iglesia era como la del primer siglo. Yo quería, era ese tipo de iglesia, donde se vivía una iglesia comunitaria, donde tenían todas las cosas en común, no esa iglesia independiente. Entonces me decían, en la misma iglesia, me decían los misioneros, ay Carlos, es que eso fue en otra época, eso ahora no se puede, ahora todo el mundo ya eso, los tiempos cambiaron. Yo les decía, la palabra no cambia. Y desde ahí todo el mundo empezó a hablar lo mismo, y hasta las mujeres de hoy salieron diciendo, eso fue en otra época, que nos quedábamos en la casa, ya hoy salimos, trabajamos, y que podemos tener amigos también, podemos tener amigos, que ir a discotecas solas, salir, todo eso ya se puede, claro, ya se puede, porque ya la ley social es totalmente permisiva.
le fueron cortados todos los mecanismos de control para la mujer, para los niños y para el mismo hombre, libres de hacer lo que se les da la gana. Entonces a eso se llegó. Ese es un punto de depravación moral grande, extrema, obviamente que llena todos los requisitos que el Señor habla ya de esa Sodoma y Gomorra, que iban a servir como ejemplo a lo que habría de venir. Y si ellas fueron un ejemplo para este mundo, créanme, ya pasó la medida. Por eso les digo, créanlo o no, estamos a escasos 10 meses de que todo esto llegue al desenlace. Y ahí venga el rey. Estamos esperando el rey. Pero el verdadero cristiano debe estar esperando el rey. Entonces, ¿qué pasa con estos testigos? Fíjense, esto que yo les digo, yo lo empecé a ver desde antes del 2020. Estuve mucho tiempo predicando sobre la corrupción moral y yo decía, pero ¿cómo la iglesia no se da cuenta de lo que está haciendo? ¿Cómo cambió todo el esquema moral que había? Que por lo menos si no es bíblico, cualquiera se da cuenta de la depravación que se estaba levantando allá por ese entonces, antes del 2020, años antes del 2020. Entonces ya yo veía que esto era diferente, hasta que se llegó a esto, y cómo no darse cuenta. Entonces llegó el momento, entendí, me fue abierta la profecía, y me di cuenta que hay unos como yo que podemos entender la profecía del fin de los tiempos y discernir los tiempos. Tienen características especiales, ¿por qué? Porque no guardaron las costumbres del mundo, o sea, no siguieron los parámetros que ellos iban cambiando, porque iban en declive, los parámetros morales del mundo iban en declive. Estos hombres reservados que aparecen allá en el monte de Sión nunca cambiaron y no se dejaron llevar ni del feminismo, ni de las costumbres del mundo, ni de la codicia. O sea, entender que usted llegó como llegó al Señor, usted no va a aspirar a ser rico, a ser poderoso, a ser grande. ¿Usted va a aspirar a qué? A aprender a compartir lo poco que gane, o lo mucho, si tiene un buen trabajo. ¿Ve? Pero su vida debe ser de compartir, de dar, no de codiciar. Ya les dije la otra vez que es codiciar. Codiciar es querer tener. Entonces, cuando uno codicia a la mujer del prójimo, es grave. Uno quiere tener lo que no le corresponde. Ni su buey, ni su asno, ni nada de lo que tenga el otro. Ni su carro lujoso, ni su perro, ni su gato. No, allá cada quien. Entonces, aprender a vivir sin codicia en su vida no es fácil. Pero es un precepto bíblico y un mandamiento que uno tiene que saber cultivar en uno, trabajar en su espíritu para mantenerse en la forma en que Dios quiera. Eso no es fácil. Aprender a ver los parámetros cristianos como ese del feminismo, que la mujer sale de su lugar y entonces ya usa como excusa que el hombre fue infiel para ella hacer lo mismo y para salir a la calle, entonces ya para casarse con otro y para dejar uno y dejar al otro. Entonces usted no se da cuenta que eso cambió, no se da cuenta dónde le lleva. Yo vi pastores en los años 80 y 90 aconsejando a las mujeres, ay, deje ese hombre, ay, es que si no lo aguanta, déjelo. Aconsejando fuera del esquema bíblico, aconsejando a una persona, a una mujer a dejarla, cuando la Biblia no le da a la mujer ninguna causal, salvo en caso de adulterio de ella, no del hombre. No voy a entrar en estos temas porque si usted puede entender las cosas que ve le son difíciles, ¿cómo va a entender lo que no ve? Como decía el Señor. Entonces, limitémonos a esto, perdón, no me voy a extender. Solamente que si usted estudia la historia, y usted se ve hasta el siglo pasado, hasta los años 70, 80, no había ninguna causal de separación para la mujer. Que es que mi marido no trabaja, es que el hombre que tiene otra, que se consiguió otra. Ni siquiera eso era causal, porque dentro de la costumbre latina y del mundo entero, el hombre a veces hacía esas cosas de buscarse otra, lo que fuera, y tenerla por un tiempo o permanente, lo que sea, pero la mujer estaba llamada a permanecer, siempre esperando la justicia de Dios, que Dios era el que obraba con justicia. Y aún el hombre,
Si el hombre recibe una afrenta, estamos llamados a poner la mejilla, no a contestar en la misma forma y darnos libertades extremas y pervertirnos. Estamos llamados a voltear la mejilla y a saber sobrellevar las cargas unos de los otros. O sea que esas situaciones de dejar el marido, eso era extremo. Y que un marido que va a matar a su mujer, eso era un caso entre 10 millones. Eso no se veía, era muy escaso. Sin embargo, hoy en día las excepciones las hacen ver como algo normal para justificar el legislar sobre comportamientos que antes no le incumbían al Estado. Pero el Estado se metió allí para poder fomentar las separaciones, los divorcios, para que hubiese muchas más mujeres solas, a fin de prostituir la tierra como lo hicieron. La mujer era algo muy preciado. No trabajaba muchos años para tener una mujer y con la esperanza de poder tener una familia. Hoy en día es fácil, una mujer se consigue muy barata, tristemente es lo más barato que hay, y los muchachos ya no quieren ni trabajar para eso. No, antes al contrario, los están acosando. Todos los valores se invirtieron y estamos en una sociedad totalmente perversa, diferente a lo que el Señor había establecido. Entonces, estos dos testigos, para no salirnos del tema y que quede claro, estos dos testigos que empiezan a salir, porque la palabra dice que por 42 meses van a estar testificando esto, en contra del sistema, en contra de lo que vive, en contra de la misma iglesia, en contra de la forma, de la codicia, todos esos pecados que aparecen ahí en la iglesia, capítulos 2 y 3, que lo revisen. Ese primer amor, volver a ese primer amor, ve esa tibieza de la iglesia de hoy, esa forma en que se vive el cristianismo como si fuera algo más vestido que me lo pongo los domingos y entre semana ya me pongo lo que quiera, tener a Dios como algo así. Entonces estos dos testigos han estado ya testificando así. ¿Ven? Muchos que van en contra de esos patrones ordinarios de la iglesia de hoy, del hacer dinero, de la codicia, de los milagros, de todo el escándalo que hay, trayendo y buscando diezmos, recogiendo de la gente para hacerse ricos, cuando ese dinero era para repartirlo entre todos, para que no hubiese ninguna necesidad en la iglesia. Si usted quiere dar diezmos, entonces la iglesia se lo podía acordar para que no hubiese ningún necesitado, para mantener las viudas, para ayudar al uno, ayudar al otro. No todo que para la hora. Entonces ya el pastor tenía un localcito que pagaba $1,000, entonces ahora me consigo un templo de 10,000 y lo que hago es crear necesidades y necesidades a la gente y yo necesito y tengo que viajar más y hay unos hasta que dicen que tienen que andar en avión y el otro que tienen que andar en no sé qué cosa, entonces ya todo no les alcanza sino para ellos y la iglesia, el propósito era muy diferente. Entonces se alimenta el ego, que es lo que menos quiere Dios, porque el Señor, fuimos llamados al servicio. Estos dos testigos, dos candeleros al final, ellos predican la palabra y la enseñan como es en negación, entrega, sabiendo que lo único que esperamos es que Jesucristo venga por nosotros a sacarnos de esto. Entonces ahí sí, con la muerte de esos testigos que están aquí en el capítulo 11 de Apocalipsis, como lo estamos leyendo, entonces sí se cumple lo que dice aquí la palabra. Sigamos leyendo para terminar, para que terminemos con esto. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía. Van a tener un poder especial en el momento. Esos 45 días de persecución se va a ver el poder de Dios en los testigos y hasta el final allí. Acuérdense que van a ser metidos a la cárcel, perseguidos y condenados a muerte. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. El Señor nos va a dar ese privilegio. Mírenme, que me van a ver caído en una plaza, haya muerto, por 3 días y medio. Usted también va a tener la oportunidad de estar conmigo. Eso es lo que nos espera. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. ¿Ven?
Mire, Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Fue crucificado en Jerusalén o en Sodoma o en Egipto? No, es el sistema al que se está hablando. Donde quiera que ha ido y está hoy en día ese poder del Estado y la Iglesia unidos, Caifás, Anás, Poncio Pilatos, Herodes, es ese poder unido, allí se va a derramar la sangre de esos testigos, igualmente. Y los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirá que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros. Uy, siquiera nos quitamos esa gente tan pesada que nos quería amargar la fiesta, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Parece un tormento lo que están oyendo aquí. Así van a ser ustedes, tienen que serlo. Un tormento para el mundo, porque lo único que cuenta es que el rey viene. Lo demás, basura. Tiene viajes, tiene disfrutes, tiene muchas cosas por hacer. Eso vale nada. Delicias a su diestra para siempre. Voy a estar con el rey. Usted pensando en semejantes bobadas. Piense en lo que viene, que es estar con el rey. Pero después de 3 días y medio, mire lo que sucede, les adelanto. Entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Ese es el rapto. El rapto no es en oculto, ni es como toda la gente cree que. No, esto es en plena guerra y batalla específica. Y después de haber caído y estar muertos, por eso dice que nosotros, los que vivamos, no me voy a incluir ahí porque yo voy a estar en los que caen, los que vivan en ese momento no van a levantarse primero que los que estemos muertos. No, los que estemos muertos y hayamos caído en esas plazas, vamos a ser levantados primero, y luego los que dice Pablo, los otros, los que hayamos vivido, seremos arrebatados juntamente hacia el cielo. Qué noticia tan especial. Ese es el rapto, y es el momento en que opera el rapto. ¿Ven? Ese tiene un propósito. El rapto antes de los 7 años no tiene ningún propósito para Dios, ni ningún sentido. Esto era simplemente una hipótesis que usted tiene que desechar. Usted pasa por la tribulación y prepárese para ella, porque es uno de los regalos que Dios nos va a permitir ofrendarle a Él. Algo muy especial que nos permita pasar por este tiempo donde uno puede ofrecerle su vida, su esfuerzo, todo a Él, que Él se lo merece y más. Además, el que fue profanado no puede hacer otra cosa sino ofrecer su vida en sacrificio a Dios. Continuamos. Aquí va a oír usted cosas terribles, pero son coherentes, y no es tanto lo terrible, es hermoso en el conocimiento de Dios. Por favor, despéguese de todo dogma y dispóngase a oír esto. Óigalo, escúchelo varias veces hasta que lo entienda. Yo sé que en el momento choca, pero créame, todo esto es palabras de vida. Dios los bendiga.